Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar que es Navegando en la Era Digital, Confianza, Tecnología e Inteligencia Artificial. Les agradecemos que nos estén acompañando en este espacio. Este webinar hace parte de una serie de webinars que hemos venido adelantando este año desde CIDEI. Anita, si me ayudas con la siguiente diapositiva. CIDEI es un centro de desarrollo reconocido por MinCiencias. Nosotros tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado colombiano, en los cuales pues nuestro principal propósito ha sido contribuir al desarrollo y al crecimiento empresarial pues de Colombia en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Durante toda esta experiencia que hemos acumulado, hemos podido participar en la producción de más de 50 productos y prototipos electrónicos de la mano con MIPIMES. Tenemos una tasa de éxito del 93% de proyectos que hemos presentado convocatorias de investigación, desarrollo e innovación. También hemos podido desarrollar más de 150 vigilancias tecnológicas, tenemos más de 130 proyectos formulados y los proyectos que hemos presentado a las convocatorias han obtenido más de 1.3 billones de pesos en recursos. Me ayudas con la siguiente. Actualmente el centro tiene estas 5 líneas de negocio principales. La primera es todo lo que tiene que ver con diseño y prototipado de producto electrónico. Tenemos otra línea de negocio de vigilancia tecnológica, una que es la estructuración de proyectos de I+D+I para todas las empresas y personas que desean formular y presentar proyectos a diferentes convocatorias. Tenemos una línea de negocios también enfocada en analítica de datos y una última línea de negocio que tiene que ver con lo que es la gestión de ideas de innovación, pues para que las empresas al interior de sus organizaciones puedan hacer toda esta gestión de las ideas y que salgan desde su mismo personal las ideas de nuevos productos y servicios. El día de hoy, pues como les cuento, este webinar va enfocado en todo lo que tiene que ver con la confianza digital. Nuestra ponente invitada pues es Ana María García, ella es ingeniera de sistemas, es científica de datos, tiene más de 5 años de experiencia en temas de modelado predictivo, procesamiento de datos y machine learning. Ella es egresada de la Universidad de La Sabana, tiene un posgrado en computación de alto rendimiento de ciencia de datos de la Universidad de Edimburgo y pues ha trabajado en el CIDEI por muchos años, tiene bastante experiencia desarrollando e implementando todo lo que tiene que ver con análisis de datos que han impulsado pues decisiones estratégicas en las empresas y que les han ayudado a optimizar pues sus procesos operativos en diferentes organizaciones de diferentes sectores. Tenemos que Ana también se destaca por su habilidad para combinar todo lo que tiene que ver con el análisis de datos con fundamentos legales y éticos y también tiene un dominio de herramientas como Python, RSQL, pues lo que la convierte en una experta en todo lo que tiene que ver con la aplicación práctica de la inteligencia artificial y la protección de datos. Sanita, te doy la palabra y pues muchas gracias por estar hoy como invitada. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. El día de hoy vamos a explorar cómo la confianza digital es esencial para el éxito de los proyectos tecnológicos y qué prácticas se deben seguir para mantener esta confianza. También analizaremos las tecnologías de inteligencia artificial más recientes y cómo pueden ser utilizadas para mejorar y optimizar los proyectos tecnológicos. Discutiremos las mejores prácticas para la protección de datos, que es crucial en la era digital. Revisaremos las leyes y regulaciones relevantes que deben considerarse para cumplir con los estándares legales y éticos en proyectos tecnológicos. El día de hoy entonces cubriremos los siguientes temas, que es el dilema de la confianza, veremos cuál es la tecnología actual del análisis de datos y de los datos en sí, hablaremos de los fundamentos legales y éticos detrás de lo que es el manejo de datos, revisaremos los desafíos del desarrollo de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Revisaremos cómo se puede construir confianza entre humanos y máquinas. Revisaremos cómo se hace la protección y regulación de datos para la inteligencia artificial en Colombia y veremos cómo se pueden superar estos desafíos a futuro. Con los últimos avances de la inteligencia artificial ha cambiado bastante la relación que tenemos con la tecnología y esto también trae cambios profundos a la confianza que se tiene entre humanos y máquinas. A medida que las herramientas de inteligencia artificial van avanzando y se vuelven más sofisticadas, también cambia la forma como se confía en ellas y esta confianza se ve comprometida. La confianza en nuevas tecnologías para poderla adoptar de forma correcta es imperativa y es una prioridad. Sin embargo, esta confianza también está intrínsecamente relacionada con la percepción de seguridad que se tienen de estas herramientas y la garantía que tanto las herramientas como las organizaciones que las desarrollan están actuando de forma ética e imparcial.
En el último año, la firma de relaciones públicas Endelman descubrió que la confianza en las empresas que desarrollan inteligencia artificial a nivel mundial ha bajado. Pasó del año pasado, que estaba en un 61%, a un 53% este año. De los encuestados, los principales temores estaban relacionados con la invasión de privacidad, la posibilidad de que la inteligencia artificial devalúe algunas contribuciones humanas y también quite puestos de trabajo que antes los hacían los humanos, y los temores de que estos saltos tecnológicos se hagan sin regulaciones y sin consideraciones éticas. En este momento ya se empiezan a ver el malestar en la forma como se recolectan y se utiliza la información que entrena a este tipo de modelos. Y es que este tipo de modelos requiere mucha, gran cantidad de información para que se puedan entrenar de forma correcta y den los resultados que se necesitan. Y en su afán por ser tal vez las empresas más innovadoras en el campo, estas empresas no están teniendo en cuenta que deben pedir permisos para el uso correcto de la información. Hace un mes hubo un escándalo debido a que se utilizó videos de YouTube para poder entrenar modelos que permiten generar contenido de subtítulos para videos con modelos que entre esos estaban las empresas como Apple, Nvidia, Anthropic, estaba también OpenAI y y Google. YouTube tiene una política de tratamiento de datos. Dentro de la política no está permitido poder coger la información de esta manera. Sin embargo, estas empresas tomaron la información de Internet o sin revisar realmente esta política y sin pedir permiso a los creadores de estos videos de YouTube. Hace 2 años, LinkedIn estuvo en una batalla legal con la empresa HiQ. Esto se debió a que HiQ estaba tomando información publicada en la plataforma de LinkedIn pública para poder entrenar sus modelos de reclutamiento y selección para personal. Esta batalla al final terminó ganando la HiQ, llegaron a un acuerdo, ya que se encontró que debido a que la información ya era pública, a pesar de que estaba en contra de las políticas y los términos y condiciones de LinkedIn, ya que la información es pública y está publicada por propia decisión de los usuarios que la pusieron ahí, entonces ya no se puede considerar como protegible y se puede utilizar para este tipo de modelos. La inteligencia artificial de Meta, que es una que muy probablemente ya la deben poder estar empezando a utilizar en WhatsApp, en Facebook, nos fue permitido que la pudieran utilizar en Brasil debido a que hubo preocupaciones en que no estuvieran siguiendo las leyes de protección de datos del país. Y por último, también este año se vio que hay una pelea entre OpenAI y el New York Times debido a que OpenAI está exigiendo que le entreguen toda la información relacionada a los artículos publicados del New York Times. No solamente los artículos publicados, sino toda la información necesaria que se realizó, notas de los periodistas necesarios para la construcción de los artículos. El New York Times no está de acuerdo en entregarlas. En este caso, las prioridades de estas organizaciones para que la tecnología se pueda adoptar de forma correcta debería girar en torno a las prácticas éticas que tengan transparencia y que se centren en los beneficios que la inteligencia artificial pueda traer a la sociedad. Pero esto es un equilibrio que se debe tener entre la conveniencia y la confianza en estas herramientas. Estas empresas deberían tener claro o dejar muy claro en cómo están utilizando los datos, deben poder ser responsables de cuidar esos datos y que no terminen siendo públicos, que también ha habido muchos escándalos debido a que pues la información queda pública, información privada de las personas como información médica que no debería estar abierta a personas maliciosas, y deberían respetar y pedir permiso para poder recolectar y utilizar los datos generados, que en este momento no se está haciendo. Nosotros como usuarios también debemos tener claro que independientemente que hayan ciertas políticas o términos y condiciones de estas herramientas de cómo se utiliza, en el momento en que nosotros publicamos la información y la dejamos pública para todos en redes sociales o en diferentes plataformas, esta información ya no se considera privada, por lo que tiende a poderse utilizar sin control en este tipo de herramientas. Ahora, los datos, que son la base más importante para este modelado, han cambiado mucho a lo largo del tiempo.
Desde los tiempos antiguos, los humanos han intentado registrar los hechos de su día en diferentes cosas y eso puede venir desde pinturas en la pared hasta grabaciones de sonido que llegaron hasta finales del siglo XIX. Todo este proceso tan largo en los que se guardaban todo en como medios físicos se marca como la era predigital de los datos. Como todo se marcaba o todo se guardaba de forma física, era bastante complicado guardar información y era bastante complicado poderla procesar, por lo que se requería un esfuerzo manual para poder realmente sacarle provecho a los datos y no se tenía la velocidad que ahora se tiene para poder hacer este tipo de análisis. El gran cambio en la era digital comenzó con la llegada del transistor alrededor de la década de 1940, que marcó el almacenamiento digital a través de unos y ceros en los computadores que nosotros tenemos en este momento. También un gran cambio que se dio en la forma como se generaban los datos fue la llegada del Internet y de las redes sociales. Inicialmente y originalmente la gente y todos los usuarios eran en general consumidores de datos. La gente oía el radio, oía televisión, leían periódicos y libros. Todo esto consumían datos, pero los mismos usuarios no los producían. Con la llegada del Internet, los usuarios empezaron a producir mucha información que sirve también para tener estos modelos en diferentes formas. A hacer publicaciones en redes sociales, subir cualquier cosa por Internet, esto es información que están generando y se está haciendo casi a la misma velocidad que los datos que ellos mismos consumen. Y otra cosa que cambió bastante la forma como se generan los datos es empezar a generar datos automáticamente con dispositivos inteligentes. Todo lo que son relojes inteligentes, smartphones, empezaron a generar datos automáticos como son, por ejemplo, nuestro día a día, que nos tomen la ubicación en la que estamos, que revisen las transacciones que hemos hecho. Son datos automáticos que también empiezan a generar mucha más información. De 5.000 millones de gigas que se generaron de información hasta el 2003, se empezó a generar la misma cantidad cada 2 días en el 2011. Y ahora hay más de 402 millones de terabytes al día que se generan para 2023. Entonces, la cantidad de información que se genera ha sido bastante, o ha aumentado muchísimo más a lo que se veía en la era predigital, y esto hace que se vuelva uno de los medios más importantes que se necesita para la inteligencia artificial. Ahora, estas tecnologías también presentan algunos desafíos que pueden afectar la confiabilidad de los resultados. No es solamente cómo están recolectando la información, sino de qué forma la están utilizando y los resultados que nos dan. Inicialmente, este tipo de herramientas pueden darnos acciones no justificadas. Lo que significa es que cuando se entrenan, los resultados dependen mucho del entrenamiento que se le haga y el análisis que se haga revisando la relación entre los datos. Si esta relación se hace de forma incorrecta o no se tienen en cuenta todos los factores que pueden afectar la relación entre los datos, puede darnos resultados incorrectos. Un ejemplo de esto es si, por ejemplo, se está haciendo una herramienta que pueda analizar la relación de redes sociales en la productividad laboral de unas personas, se podrían generar medidas disciplinarias injustas para el personal debido a que no se está teniendo en cuenta ningún otro factor que pueda afectar la productividad. También estas herramientas dependen mucho de las personas que hacen el análisis y de los datos que se recolectan para poderlos hacer, lo que puede generar sesgo. Muchas de estas herramientas dicen que porque es una máquina no genera sesgo, o sea, no se tiene el factor humano, pero siempre se va a tener un factor humano. El sesgo se puede generar de dos formas. Se puede generar por el tipo de datos que se están tomando. Puede ser que los datos realmente no reflejen de manera correcta el ambiente o el estado actual de lo que se quiere revisar, entonces no se tienen en cuenta ciertos factores como lo que veíamos anteriormente. O nosotros como humanos que desarrollamos estas herramientas podemos pasar sesgos incompletos a la relación y esos sesgos inconscientes pueden generar discriminación a ciertos grupos o individuos. Hace unos años hubo un escándalo con una inteligencia artificial debido a que estaban reconociendo a gentes negras como simios. Es un sesgo muy grande que no se dio cuenta sino hasta que se empezó a revisar quién hizo el entrenamiento y los datos que se tomaron para poderlo entrenar.
También con la inteligencia artificial empezamos a revisar lo que es la privacidad informativa, o sea, la privacidad nuestra como individuos de nuestra información y la privacidad grupal de un grupo de datos que han sido transformados y utilizados para algo más. Nosotros como individuos tenemos el derecho de poder exigir la privacidad de nuestros datos personales, siempre en todas partes del mundo. Sin embargo, cuando estos datos son transformados y las transformaciones pueden ser tan fáciles como anonimizar la información, que no se pueda descubrir qué persona es la que tiene esos datos, esos datos ya se consideran un grupo de datos diferentes y pueden ser utilizados para ciertas cosas sin el consentimiento de las personas que los dieron inicialmente. Esto se ve bastante, por ejemplo, en el sector de salud, donde una aseguradora podría vender los datos del personal, de sus usuarios para poder generar nuevas pólizas sin transparencia y sin avisarle a los usuarios. También se habla de la responsabilidad moral y distribuida. Esto es más hacia qué pasa cuando la inteligencia, estas herramientas fallan, porque siguen siendo herramientas que no son perfectas y pueden fallar. ¿A quién se le va a echar la culpa o quién va a recibir las sanciones? Porque hay tantas personas diferentes trabajando en este tipo de herramientas que no se sabe exactamente quién puede recibir el error. ¿Va a ser la persona que recolectó los datos o el desarrollador o el analista que hizo el modelo o tal vez la empresa que fue la que pagó para poder hacer todo ese modelo? Darle responsabilidad realmente a alguien y culparlo cuando este tipo de fallos ocurren, cuando hay sesgos y discriminación, es bastante complicada y todavía no se tienen regulaciones para poder realmente hacerlo. Y finalmente también, con lo hablado anteriormente, se tienen problemas de seguridad y resiliencia. En este caso es más hacia en el momento que falle, como ahora todo está automatizado y estamos confiando que las inteligencias artificiales pueden hacer las cosas que antes hacían los humanos, ¿quién se va a encargar de mantener la seguridad en caso de que falle? ¿Qué pasa si un sistema de control industrial automatizado falla y eso no solamente puede dañar la infraestructura de una organización, sino realmente puede poner en peligro la vida de las personas y no tenemos a nadie realmente que esté revisando que eso funcione ni nadie que lo esté regulando porque hasta el momento no se tienen leyes que prevean este tipo de problemas? Ahora, pasando a la ética centrada en los datos es el estudio de cómo los datos afectan el bienestar humano. Y estos datos pueden afectar el bienestar de maneras positivas y negativas. Por otro lado, las leyes no siempre reflejan la ética o la forma correcta como uno debería comportarse con ciertas cosas. Las leyes reflejan más los valores de la sociedad y regulan los derechos y responsabilidades que tienen los individuos, organizaciones o gobiernos. La ley generalmente es territorial y se limita a los límites geográficos del país que las crea. Por ejemplo, la Unión Europea valora mucho la privacidad individual, entonces crea reglamentos como el Reglamento General de Protección de Datos para protegerlos. En contraste, Estados Unidos, que está más centrado en la libertad de expresión, tienen en su constitución la primera enmienda que habla sobre la libertad de expresión para poder comunicar las cosas. Como la tecnología también avanza muy rápidamente, las leyes no alcanzan realmente a alcanzar, a proteger todo lo que la tecnología nos trae. Entonces, esto crea desalineación, dificultades para poder regular esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas en Estados Unidos, que se creó en 1986, se diseñó específicamente porque en esa época las escuchas telefónicas, o sea, que alguien pudiera escuchar cuando teníamos líneas telefónicas en las casas, alguien pudiera escuchar la conversación, esa era la preocupación principal que abordaba esa ley. Sin embargo, la ley no refleja adecuadamente el ambiente actual digital y con Internet que se tiene ahora de comunicaciones. Las legislaciones y regulaciones a menudo tienen que ponerse al día con los cambios tecnológicos y esto puede implicar que tienen que cambiarse las reglas continuamente y las leyes o que se tienen que crear leyes nuevas para poder cubrir esos vacíos legales que generan las nuevas tecnologías. Y como las tecnologías son intangibles y son difíciles realmente de medir, también presentan desafíos únicos para la regulación legal, que tradicionalmente se ha centrado en lo físico.
Actualmente hay muy pocas o casi ninguna ley que realmente regule bien cómo se recopilan, gestionan, comparten y utilizan los datos. Esto puede llevar a usos y mal uso de la información personal, como está pasando en este momento, que lo están utilizando sin realmente dar atribución o pedir permiso. Y lo que viene por la recolección masiva de datos que están haciendo las empresas en este momento. Esto crea algunas tensiones legales, ya que las organizaciones tienen que manejar o enfrentan varios desafíos al intentar manejar los datos de los usuarios, teniendo preguntas legales complejas sobre la privacidad, la autonomía y el control de los datos. Y la ley también debe equilibrar los derechos individuales con los intereses de estas organizaciones, además que las organizaciones tienen que buscar mecanismos para poder reducir sesgos inconscientes que se pueden pasar a estas herramientas. Todas estas herramientas deberían ser abiertas y deberían poder aceptar o ayudar al uso de cualquier usuario. En Colombia se han logrado grandes avances en la protección de los datos y en las regulaciones de inteligencia artificial. La política COMPES destaca la necesidad de adaptar los marcos normativos a los avances tecnológicos. Esto busca beneficiar la transparencia, la toma de decisiones, específicamente en entidades públicas. Esta política se centra en el uso de Big Data y en la explotación de los datos. Eso es lo que está buscando. El marco normativo de Colombia para la explotación de datos está bastante orientado para las entidades públicas y busca la gestión responsable y legal de los datos para poder generar valor social y económico, y tienen en cuenta los siguientes normativas relevantes. Para la protección de los datos personales, se cuenta con la Constitución Política, eso está registrado ahí, y se tiene la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2012. La normativa de acceso a la información pública está regido por la Ley 1712 de 2014. El intercambio de información se regula mediante la Ley 962 de 2005 y el Decreto 620 del 2020. La gestión documental se rige por la Ley 594 del 2000 y el Acuerdo 27 de 2006. Todas estas normativas se rigen alrededor del ciclo de vida de los datos, que es la recolección, clasificación, uso, cómo se comparten y cómo se reutilizan. Para la generación y recolección, la recolección debe cumplir con la Ley 1581 del 2012 para la protección de datos personales. La clasificación y el almacenamiento deben garantizar la confidencialidad de la información según la Ley 594 del 2000. El uso y la explotación de los datos deben estar alineados con la protección de datos personales. La compartición y apertura de datos se rige por la Ley 1712 del 2014, que asegura la interoperabilidad y la anonimización de los datos, y enfatizan bastante la reutilización de los datos para poder generar nuevos conocimientos y apoyar la investigación, teniendo en cuenta que se deben regir por las leyes mencionadas anteriormente. En este punto, Colombia está buscando ser un país que sea líder en la generación de tecnología en inteligencia artificial y análisis de datos, y se está centrando mucho en política pública para que la información pública pueda ser utilizada para mejorar el bienestar de la población. Sin embargo, hace falta mayor regulación a organizaciones privadas que ya en este momento están empezando a tomar información y que por el momento no se tiene ninguna ley que la rija. Por otro lado, la propiedad intelectual tiene sus propios desafíos, particularmente porque al igual que las leyes, la regularización de los derechos de autor también tiende a ser mucho más lenta que el avance tecnológico. En este momento, no se tienen mucha regulación, incluso para poder ponerle autoría o como propiedad intelectual a lo que es el desarrollo de software, todavía no se tiene muy bien regulado. Entonces, pues lógicamente, modelos de inteligencia artificial todavía no se tienen previstos.
Esto genera que haya mucha infracción de los derechos de autor en el entrenamiento de los datos, que fue lo que ya vimos. Están tomando creaciones de otras personas para poder entrenar estos modelos y ya han habido bastantes quejas, personas que publican el arte o la forma que producen en Internet para poder publicitarse a sí mismo, le toman esas imágenes para poder entrenar a los modelos y ahora están viendo la posibilidad de que primero no les dan atribución, no saben quién lo entrenan, porque prácticamente el producto final es un producto nuevo, casi como si fuera una persona inspirada por varios artistas. Sin embargo, pues tomaron su imagen y están también acabando un poco con el negocio que ellos están haciendo. Y por el otro lado, también se está viendo mucho plagio y generación de contenido por inteligencia artificial, que ha generado varios problemas, ya que es imposible a veces poder saber si eso lo hizo una persona o si realmente lo hizo una máquina, y lo que es imposible realmente de darle atribución a una persona que inspiró el trabajo, lo que veíamos antes. Entonces, para poder construir confianza entre humanos y máquinas, lo que se intenta es garantizar fiabilidad, previsibilidad en los sistemas de inteligencia artificial. Para esto, las leyes de copyright y de protección de productos generados por las personas deberían empezar a abordar contenido generado por inteligencia artificial. Al igual que las leyes, el copyright es muy difícil que lo maneje así porque está siempre muy centrado en productos físicos o generados, por ejemplo, artículos, imágenes, videos, y hasta el momento no se tiene en cuenta el desarrollo, por ejemplo, de software, el desarrollo de los modelos, que pueden tener a muchas personas involucradas a lo largo de un desarrollo muy, muy grande. Se requiere también poder generar nuevas categorías de derechos de autor y directrices claras de la propiedad. Alguien debe poder atribuir ese trabajo porque pues alguien lo generó, y se debe poder atribuir el trabajo de las personas que ayudaron, entre comillas, a entrenar esos modelos. También se necesita generar mecanismos más robustos para garantizar la autenticidad y atribución de los contenidos. No es posible que se pueda dar o atribución a productos generados por inteligencia artificial. Ahora, para construir confianza entre las máquinas, es importante garantizar la fiabilidad, previsibilidad y operación ética. La fiabilidad y previsibilidad implica que estos modelos deberían funcionar y desempeñarse de una forma que pueda darle confianza a los usuarios. Deberían haber pocas fallas y debería ser replicable lo que se produce. Debe poder tener transparencia y explicabilidad. Esto es fundamental para que cualquier tecnología pueda funcionar. Es necesario que los usuarios puedan entender qué es lo que se está haciendo para que ellos también puedan justificar la toma de decisión, si van a tomar o si van a hacerle caso a una inteligencia artificial que los está ayudando. Es importante que tengan una operación ética, que las personas que lo entrenan estos modelos también trabajen de forma ética y puedan recolectar y utilizar los datos de forma correcta, dándole atribución o pidiendo permisos a las personas de las que le están tomando los datos. Y finalmente también es muy importante que el diseño de estos modelos esté centrado en el usuario y que haya más alfabetización digital para que pueda ser utilizado de mejor forma. Esto se da porque entre mejor entienden los usuarios cómo funciona la tecnología y entre más fáciles de utilizar, más confianza va a haber en los resultados que dan esas tecnologías. Ahora, para superar estos desafíos, debemos centrarnos en construir y mantener la confianza digital y fomentar la colaboración entre diferentes sectores y disciplinas. También debemos promover la innovación y considerar el impacto que la tecnología nos da en un ambiente social y ético. Listo, muchas gracias a todos. Jorge, si tú me pudieras ayudar a ver si tenemos algunas preguntas. Claro que sí, Anita. Por el momento no tenemos preguntas, pero entonces vamos a esperar un momentico. Los invitamos a todos para que nos vayan dejando sus preguntas en el chat. Con eso Ana María nos ayuda a irlas resolviendo.
Bueno, ya llegó la primera. Entonces, Luisa González nos pregunta cómo se pueden mitigar los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. Listo. Los sesgos es un tema bien complicado en todo lo que es análisis de datos. Hay dos frentes, como lo que les decía, es el frente de datos. En ese, cuando se hace la recolección, lo que se puede hacer es asegurarse o tener una metodología clara de cómo se va a recolectar la información para poder realmente reflejar el estado de lo que se quiere analizar. En este caso, pues se tiene que poder tomar información de múltiples fuentes que realmente nos ayude a entrenar de forma correcta el modelo. El segundo frente ya es de las personas que están involucradas con el desarrollo. Este es un poco más complicado porque cuando nosotros tenemos sesgos inconscientes, pues son inconscientes, no nos vamos a dar cuenta que los tenemos, sino hasta que nos los señalan de frente. Entonces, eso ya es más un desarrollo interno de como personas que deberíamos tener, pensar siempre de qué forma o poder identificar bien esos sesgos inconscientes que nosotros tenemos para no pasarlos al desarrollo que hacemos de nuestro día a día y de nuestro trabajo. Esto se da más específicamente para los desarrolladores y los analistas que trabajan en estos modelos. Perfecto, muchas gracias, Ana. Y vamos a mirar a ver qué otra pregunta hay. Igual también los invitamos para que dejen sus preguntas. Laura nos pregunta, dice, hola, yo tengo una pregunta sobre cómo afectan las leyes y regulaciones actuales la recopilación y el uso de los datos personales, pues específicamente en Colombia, quiere saber ella. Listo. Pues en Colombia ahorita está muy centrado, como veíamos, en el sector público. En este momento todas las entidades tienen que cumplir con la ley de protección de datos personales que habíamos visto antes. Esta ley de protección de datos personales exige que se protejan los datos que la persona da, que la persona también sepa cuáles son sus derechos y deberes por parte de la organización y las políticas que mantiene para el manejo de esta información y también exige que las personas puedan quitar su información en caso de que ya no quieran que la organización la tenga. En este caso, lo más importante de esta política es que si se van a utilizar los datos de las personas, no sea posible poderla reconocer por esos datos. Entonces, cosas como nombres, apellidos, documentos de identidad, emails, lógicamente son protegidos por estas políticas internas colombianas, pero también pueden llegar a ser cosas más importantes como la información de salud más general. Si realmente una persona se pusiera juiciosa a revisar la información de la persona, probablemente pueda llegar a encontrar a la persona que dio esa información. Entonces tiene esta enfermedad, le hicieron tantos exámenes, estuvo internado en la clínica estos días y con eso pues podrías llegar realmente a conocer a la persona de la que es dueña la información. Esta información también se tiene que proteger y tiene que poderse anonimizar de forma correcta. Por eso, información muy descriptiva de la persona también es protegida en las leyes colombianas. Listo, gracias, Ana. Mientras van dejando sus preguntas, entonces también les quiero recordar que este webinar hace parte de una serie de webinars que hemos venido pues haciendo este año. Ya tuvimos un webinar enfocado en beneficios tributarios, tuvimos hace poco un webinar enfocado en vigilancia tecnológica, hoy tenemos este webinar enfocado en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y pues la era digital y próximamente también vamos a tener otro webinar enfocado en producto electrónico para que nos sigan en nuestras redes sociales, estén pendientes pues de las noticias y de los webinars que vamos a ir lanzando poco a poco. Listo, aquí hay otra pregunta que nos hace Héctor. Él nos dice, hola, buen día. Quisiera saber cuáles son los principales desafíos en el desarrollo pues, de la inteligencia artificial y todo lo que está asociado a los derechos de autor. Listo. El desarrollo, o sea, en la parte tecnológica, la dificultad para poder desarrollar este tipo de herramientas es más que nada la recolección de los datos. Entonces, sin los datos, estas herramientas no pueden funcionar y requieren de muchos datos para funcionar. Entonces, por ejemplo, las inteligencias artificiales que utilizamos, ChatGPT, que es la que más se está utilizando en este momento, y todos los derivados que vienen de esa inteligencia artificial, muy probablemente están en búsqueda constante, utilizando robots, los buscan automáticamente por Internet para bajar la información. El desafío más grande es lo que veíamos, es
cómo realmente poderle dar atribución a las personas de las que se le está tomando información. También poder regir bien o proteger mejor esa información cuando, a pesar de que nosotros la publiquemos, no queramos que se utilice sin que nosotros realmente nos den como algo de reconocimiento por esa información. La inteligencia artificial no permite hacer eso porque la cantidad de datos son terabytes, petabytes de información, que es muchísima, que necesitan diariamente para el entrenamiento. Es imposible poderle dar atribución a muchas personas, lo que genera malestar en las personas y muy probablemente va a cambiar la forma como los creadores estén compartiendo su información. Listo, gracias, Ana. Antes de leer la siguiente pregunta, también pues quisiera invitarlos a todos a que puedan diligenciar la encuesta que les dejé en el chat. Esta encuesta pues nos permite conocer su percepción sobre el contenido de este webinar, nos permite anticiparnos a de pronto qué otras temáticas ustedes quisieran abordar en futuros webinars, pues para así seguir mejorando nuestro contenido. Es una encuesta bien cortica para que nos puedan ayudar a diligenciar. Listo, pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Edwin. Él nos dice, hola, ¿cómo pueden las organizaciones balancear la conveniencia de sus servicios con la necesidad de proteger la privacidad pues, de los usuarios? En este momento, lo que pueden hacer, principalmente necesitan actuar de forma ética. Es importante saber que deben pedir permiso para la utilización de los datos. Específicamente en el caso de YouTube que veíamos, varios de los creadores han hecho nuevos videos indicando que ellos no habrían tenido problema en dar la información, en dar sus videos para que se pudieran entrenar, solo si les hubieran preguntado y hubieran hecho el trabajo correcto para poder recolectar la información. Lo principal es que uno pueda actuar de forma ética en el desarrollo de esta nueva tecnología. Con entrevistas que se le han hecho, inclusive a cualquiera de las organizaciones que hicieron, es obvio que ellos sabían que no debían utilizar esos videos, pero en su afán de poder ser los primeros que saquen tal tecnología, los primeros o los más innovadores, no se tomaron el tiempo de pensar que estaban lastimando a otras personas, porque no solamente es que no les estén dando atribución, sino que ellos están perdiendo tiempo y dinero en algo que ya generaron ellos mismos manualmente, en algo que probablemente nunca o que nadie va a saber que fueron ellos los que lo generaron. Entonces, para poder realmente tener ese equilibrio entre ambos, hay que también entender que probablemente no se pueda avanzar tan rápidamente la tecnología, pero se puede internamente mantener la ética para poder funcionar de forma correcta. Listo, muchas gracias, Ana. Vamos a leer la siguiente, permíteme. Ya la... Listo. Manuela nos dice, ¿de qué forma recomiendan anonimizar los datos? Listo. Entonces, los datos, hay varias formas de anonimizarlos dependiendo de la información que se necesita. En general, para este tipo de desarrollos, los nombres, información como muy privada, no se tienden a necesitar. Entonces, lo primero que hacen es quitar toda esa información, documentos de identidad, teléfonos, correos, nombres, esa información la quitan. La siguiente se hace a través de un análisis en el que se revisa y se deja solamente la información necesaria para el análisis. Entonces, además de que pues uno le pide permiso a la persona, le dice, mira, esta información va a ser utilizada para tal cosa y la persona acepta en general. Esos son los términos y condiciones que uno pasa muy rápidamente y no lee en las aplicaciones, pero ahí uno está aceptando que utilicen la información de esa forma. Después de que uno puede pedir permiso a las personas, se deben dejar solamente los datos que sean estrictamente necesarios para el modelado que se necesita. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les daba antes de el sector de salud en el que se puede encontrar a la persona basado en, no sé, la cantidad de exámenes internas, pues la cantidad de veces que estuvo en la clínica, etcétera. En ese caso se podría dejar, si quieren hacer un estudio de, no sé, cómo una enfermedad cardíaca puede ser tratada a largo plazo y qué tipos de medicamentos funcionan,
podrían dejarse solamente esa información relacionada con la enfermedad que se va a tratar y todo lo demás no se necesitaría para el análisis, así se puede mantener anonimizada a la persona que entregó esa información. Listo, Anita. Entonces, antes de pasar ya a la última pregunta que hay en el chat, les recuerdo, ahí también van a encontrar la encuesta de satisfacción para que pues la puedan diligenciar. Entonces, Luisa nos pregunta cómo se puede fomentar una cultura de análisis de datos dentro de la organización. Dentro de la organización hay varios puntos que se pueden hacer. Inicialmente se necesita apoyo de la gerencia de la organización. De la gerencia es muy importante porque ellos son los que te van a dar la plata para poder trabajar, el espacio, las máquinas, lo que necesiten. Pero inicialmente se tiene que comenzar por ahí. Si ya se tiene el apoyo de la gerencia, lo siguiente más importante es la capacitación del personal. Porque si el personal no está dispuesto a ese cambio o a aceptar ese cambio tecnológico, va a ser muy difícil poderlo realmente implementar. Entonces, tener una alfabetización digital, poder entender qué es la analítica, cómo funciona, poder tenerlos capacitados en temas de analítica. En general, las empresas empiezan con analítica descriptiva, que son los dashboards que en general uno ve, o las gráficas como forma de resumir la información de forma gráfica. A medida que van aprendiendo más, aceptar esa tecnología es mucho más sencillo y poderlo desarrollar al interior de la organización también se vuelve más sencillo. Más allá de eso, pues es simplemente tener el personal capacitado que pueda desarrollar esas herramientas. Listo, Anita. Hay otra pregunta aquí que me hicieron, pero directamente por el chat. No quedó en el chat público, pero entonces preguntan que qué perfil se requiere, digamos, asociado a todo lo que tiene que ver con proyectos de inteligencia artificial, de analítica de datos y demás, como para que las personas también desde su perfil académico y profesional, pues como que tengan esas condiciones idóneas para poder participar en este tipo de proyectos y pues que tengan en cuenta todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Listo. En este momento, en la carrera, digamos que analítica de datos, que era originalmente se ha abierto bastante. Hay tres perfiles principales que se utilizan para ese tipo de cosas porque hay varias etapas que tiene el ciclo de vida de los datos, como lo veíamos. Se tiene que hacer recolección de los datos, se tiene que hacer limpieza, anonimización de los datos para realmente asegurarse que los datos sean los correctos y ya después de eso se pueden empezar a hacer los análisis. Inicialmente hay perfiles de ingenieros de datos. Los ingenieros de datos son los que se encargan de todo el flujo de información para dejarlo en un sitio que se pueda utilizar más adelante. O sea, ellos se encargan de recolectarlo, se encargan de unificarlo, se encargan de limpiar los datos y lo dejan en un sitio para que se pueda utilizar. El siguiente perfil es el científico de datos. Los científicos de datos lo que hacen son los análisis generales como nosotros los vemos. Ellos son los que hacen los modelos analíticos, los modelos de inteligencia artificial. Ellos son los que hacen esas análisis iniciales para entender la información y cómo se relacionan los datos, etcétera. En esta rama ya han salido varias como subramas y una específica, al menos para inteligencia artificial, es que ahora ya se ve un ingeniero de inteligencia artificial o un experto en inteligencia artificial porque este tipo de modelos ya requieren otro perfil específico. Pero pues esto se ve más que nada en organizaciones ya mucho más grandes como lo son Microsoft, Google, OpenAI, por ejemplo, donde se está haciendo desarrollo continuo. Y el último perfil, que es el que está más en contacto con los usuarios, digamos que finales a los que se presentan, es el analista de datos. El analista de datos es el que está en general presentando la información. Entonces, un analista de datos es experto en poderla presentar, en poder hacer entender a un usuario que tal vez no es técnico qué es lo que están representando los datos y en mostrar la información de forma gráfica o en informes según lo que se necesite. Esos son los perfiles más que nada. Las empresas tienden a comenzar cuando no tienen nada y no tienen todavía ninguna infraestructura grande, pero sí tienen algunos datos ya recolectados, empiezan con un analista de datos que no va a recolectar la información se está recolectando por aparte, pero tiene suficiente conocimiento para empezar análisis sencillos o análisis descriptivos y más adelante pueden empezar a revisar si se necesitan científicos de datos para hacer análisis un poco más complejos. Listo.
Gracias, Ana. Por el momento, pues no tenemos más preguntas, entonces si quieres continuar, pero antes de darte paso, pues los recuerdo, en el chat encuentran la encuesta de satisfacción, muy importante para nosotros recibir esa retroalimentación de parte de ustedes para poder mejorar este tipo de contenidos. Entonces, pues los invitamos a que nos puedan ayudar a diligenciarla. Ya puedes seguir. Qué pena. Yo quisiera cerrar pues haciendo la invitación al servicio de analítica de datos de CIDEI. Digamos que ya llevamos bastante tiempo en el liderazgo de Ana María trabajando con toda la gestión de datos, ayudando a las empresas a hacer gobernanza de datos y pues claramente con todas las políticas que hemos visto durante este webinar. Entonces los invitamos a todos. No sé, Ana María, si quieras dar unas últimas palabras para invitar a la gente a participar. Sí, pues muchas gracias a todos por participar en el webinar de hoy. Como dice Laura, sí, nosotros ya llevamos varios años trabajando internamente, hemos desarrollado ya varios modelos analíticos predictivos con algo de inteligencia artificial y también muchos descriptivos, que era lo que veíamos, poder mostrar la información. Estamos al servicio del, según lo que necesiten, teniendo en cuenta que también pues nosotros nos regimos por todo esto que se vio el día de hoy, manteniendo la ética en la utilización y la explotación de los datos. Listo. Gracias, Ana. Gracias a todos por participar. Pues digamos que hasta aquí llega el webinar del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Constantemente estamos compartiendo contenido alrededor de nuestros productos y servicios. Vamos a estar generando también otros webinars de aquí a final de año y para el otro año también vamos a tener un calendario muy importante de webinar para que pues estén atentos. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Que tengan un excelente día.